al sol de su sí. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recorrer los montes y los valles y ver las bellas pasar, escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
darnos cuando se la pedimos. Por lo tanto, Señor, yo bendigo esta reunión, bendigo a esta gente fiel que ha recibido las fuerzas del búfalo y el rejuvenecimiento como el águila para seguir permaneciendo en tus caminos. Lo declaro en este día en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y todos los agradecidos decimos amén, amén y amén. A ver ese aplauso que es para Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pueden tomar sus asientos, hermanos. Bendito es el Señor. Pueden tomar sus asientos. Estamos participando de esta segunda reunión con alegría, con gozo, con esperanza. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Amén. Él le da todas las cosas. Nadie te va a dar nada. Eso olvídatelo. Por eso hay mucha gente que cae en depresión, porque esperan la gente. ¿Y qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero aquel que confía en Jesucristo nunca va a ser defraudado. Amén. Porque Él fue el único que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Así que cuando te encuentres en situaciones límites, cuando te sientas que ya no podés más, apoya tu confianza en Cristo. Hay un tema musical de mi esposo que dice, yo estoy contigo. Amén. Siempre estaré para respaldarte, siempre estaré para bendecir tu familia, siempre estaré en cada situación de tu vida. Todo el mundo te puede abandonar, pero Cristo jamás te va a abandonar. Amén. Por eso yo canté el tema musical en la reunión anterior. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y nosotros venimos a la iglesia a alabar a Cristo. Y Él cambió nuestro lamento en baile. Y hoy ya no sufrimos, hoy nos gozamos en su presencia. Y estamos adquiriendo a través de nuestra fe, a través de nuestra constancia, los frutos hermosos del Espíritu. Amén, que es gozo, paz, amor, benignidad. Y estuvimos en la reunión anterior hablando referente a reconocer la bondad de Dios como una tarea de Dios. La bondad como una tarea de Dios. Y nunca vamos a adquirir bondad si no estamos metidos en el conocimiento de la palabra de Dios, si no le buscamos, si no imitamos sus consejos. Amén, porque Jesús era la bondad caminando, era el amor caminando. Y si lo miramos a Él siempre, vamos a poder imitar sus grandes enseñanzas. Entonces, para ver cambios en nuestra vida, debemos observar las acciones de gracia de Dios. Si no observamos, si no imitamos y si no leemos todo lo que hizo Jesús en sus 3 años de ministerio y las enseñanzas a sus discípulos, nunca va a haber cambios en nuestras vidas. Y nosotros venimos a la iglesia y, como siempre decimos mi esposo y yo, no es ir y venir, sino saber comprender qué es lo que quiere Cristo. ¿Y Cristo qué quiere? Que haya cambios. Que haya cambios en nuestras vidas. Y debemos observar las acciones de gracia de Jesús, porque Jesucristo demostró perfectamente las acciones de gracia. Las acciones de gracia. Nosotros somos salvos por gracia y por misericordia de Dios. Nos puede faltar cualquier cosa en la vida, pero que nunca te falte la gracia de Jesús en tu vida. Amén. Es lo más importante que podemos tener. Las acciones de gracia en la hora en que Jesús muriese por los pecados de la humanidad. Jesús murió por la humanidad, hermanos, y nosotros seguimos mirando la pavada. Seguimos observando las cosas transitorias, las cosas temporales, las cosas que no tienen valor. Lo único que tiene valor, hermano, y le podemos dar un fuerte aplauso, es lo que viniste a buscar hoy. Es lo más importante de tu vida, que lo que no va a perecer, que es la palabra de Dios, que si la pones en práctica en tu vida, la gracia caerá sobre tu vida. Y aunque quizás en tiempos anteriores te equivocaste y Dios perdona, pero dice que hay consecuencias que las tenemos que pagar, pero gracias a la gracia y el amor y la misericordia de Dios, esas consecuencias se pueden acortar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Se pueden acortar, porque todos los días intentamos cambiar nuestras actitudes y Dios lo ve, que hacemos un esfuerzo a veces sobrenatural para ver cambios. Yo estuve hablando en la reunión anterior, no tenemos que exaltarnos, no nos tenemos que enojar, no nos tenemos que gritar, no tenemos que desubicarnos, porque tenemos que evitar
el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y el carácter es lo que toma Satanás para desubicarnos. Pero cuando nosotros nos sujetamos al poder del Espíritu Santo, hay cambios en nuestro carácter. Y Dios nos bendice, porque hay que hacer un gran esfuerzo para dominar el carácter. Amén. Entonces, Jesús murió por los pecados de la humanidad en su condición humana, hermanos. Él no era un robot, era un humano como vos y como yo. Él sufrió de la misma manera, porque se hizo hombre y pecador para salvar el mundo. Así que en cualquier circunstancia de la vida, que vos no puedas decir, yo no doy más, acordate de lo que pasó Jesús por amor. A nosotros, a todos, porque Él no hace acepción de personas. Y a veces creemos que lo que nos pasa a nosotros es algo que no vamos a poder soportar. Es una cosa ínfima, insignificante a lo que sufrió Jesús por la salvación de la humanidad. Jesús necesitaba acudir al Padre, porque si no, hermanos, ¿cómo pudo bancarse ese gran sufrimiento? Tuvo que acudir al Padre, porque el Padre le dio la responsabilidad a su Hijo, porque nos amó de tal manera, de ir al peor acto y a la peor muerte de cruz. Y Él era humano como sos vos. A veces yo te quiero ver a vos y te dice Dios, morí por tu enemigo. A ver si vas. A ver si vas. A ver si no nos bancamos que nos miren más, nos vamos a soportar una muerte de cruz. Y sin embargo, Él acudió al Padre. Acudía al Padre en situaciones límites. Él te daba las fuerzas suficientes para mirar como Él mira, para sonreír como Él sonríe cuando nosotros tenemos cosas malas que pasar. Porque Él con esa sonrisa te dice, hijo, hija, no te dejaré, no te desampararé y estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Acudió al Padre para aceptar esa terrible tarea. ¿Qué tarea que le mandó al Padre a Jesús? Hermano, ¿es tan difícil la tarea que Dios dictaminó para tu vida? En la reunión anterior estuve diciendo que la queja es algo que no nos damos cuenta, quizás hasta hoy no sabíamos, pero en su amor y en su misericordia sabe Dios si sabemos o no sabemos. Nos seguimos quejando, no nos quejemos más, porque la queja atrae lo malo a nuestra vida. Entonces, Él en vez de quejarse, acudió al Padre para soportar esa tarea que le había encomendado Dios. Yo a veces, en tantos años que estoy en las cosas del Señor, yo no le puedo fallar a Dios. Con estas palabras te quiero animar, hermano, que Dios primeramente te puso en la iglesia que Él quiso. Amén. Si te dio una tarea en la iglesia, no la elegiste vos, sino que Cristo te eligió. No desperdiciemos o no despreciemos lo que Dios nos dio. Acá y en tantas iglesias, ¿cuántas personas, hermanos, se le dio lugares importantes? Y por un revinche, por un enojo, se olvidaron del servicio de la radio, se olvidaron de ser colaboradores, se olvidaron de venir a la iglesia. Jesús no se olvidó lo que le encomendó el Padre. Pero sin embargo, hermanos, la gente se olvida de lo que le prometió al Padre. Y la gente nunca le ha prometido al Señor morir en la peor muerte de cruz. Y por cualquier pagadita dejan todo. Y estaba diciendo en la reunión anterior que cada uno tenemos algo específico que cumplir de parte de Dios. Dios quiere que lo cumplas. Está en nosotros, está en mí, está en vos, permanecer y poder llegar a cumplirlo. Jesús pensó, ¿viste? Le tuvo que orar al Padre porque era la peor muerte de cruz, pero Él obedeció y delegó y se puso a quejar y a llorar con los discípulos. Sin embargo, fue al Padre para pedirle las fuerzas suficientes para poder lograr el plan y el propósito de Dios. Amén. Entonces, en su condición humana, Jesús necesitaba acudir al Padre y aceptar esa terrible tarea. Yo no sé si es terrible la tarea que Dios te ha encomendado, pero comparar con la tarea de Jesús. Y resistió ¿y qué hizo? Resistió los deseos humanos. Hoy es tiempo de resistir los deseos humanos. Hermano, ya no vivo, yo, vive en mí. Como siempre yo digo, estamos muy cerquita
a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No vale. Hay cosas que a mí no me gustan, pero no es lo que a mí me gusta, sino lo que debo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Jesús quizás no tenía muchas ganas de ir a la peor muerte de cruz, pero cumplió. ¿Y qué hizo? Resistió los deseos humanos y carnales de rebelarse y volverse atrás. O desesperarse, porque hay dos cosas. O me rebelo, o me vuelvo atrás, o me desespero, o avanzo. Hay dos alternativas. Y eso no depende de Dios, depende de nosotros. Pero Dios te va a dar fuerzas en este día. Por eso quise adorar con ese tema del búfalo. Esas fuerzas del búfalo. Esas fuerzas que solamente Cristo te puede dar. En lo natural, el búfalo, cuanto más le da, más fuerza de avanzar tiene. Y yo te imparto esa bendición en este día. Cuanto el diablo te dé más, en vez de achicarte, potenciate en el nombre poderoso de Jesucristo y avanzá y destruí demonios como muñequitos de Targopol en el nombre poderoso de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso. Hermano, que no te detenga el mundo, que no te detenga las circunstancias humanas. Avanzá en el nombre de Jesús, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de autoridad y de dominio propio. Pero tenemos que vivir en obediencia y no manejarnos por los deseos de la carne. La carne tiene fiaca. La carne tiene frío. Hermano, basta del frío, del calor, de la humedad y de la lluvia. Tenemos que venir a la casa de Dios. Porque cuando hay un rock, todos abajo del agua. Cuando hay un problema en el Congreso o en el 11, no en el 11, en el obelisco, ahí van abajo la lluvia. ¿Por qué no venimos de la misma manera a darle gracias a Dios? Dice la palabra de Dios, si tan solo mi pueblo invocara mi nombre, ¿cuántas cosas podría realizar yo? Dice el Señor. Pero Él no va a hacer algo que nosotros no invoquemos su nombre. ¿Por qué no se produce ningún cambio en todo lo que van a pedir? Porque dice que Él da por nulo los consejos de los pueblos. Hermano, dejemos de perder tiempo. Tenemos que orar, tenemos que respaldar todo lo que está pasando en oración. Pero hay cosas que van a seguir pasando, como pasó la muerte de Jesucristo para la salvación del mundo. Esto también va a tener que ocurrir porque lo bueno y lo malo está dictaminado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Está para probarnos. Todo el ok lo da Él, porque Él es la autoridad máxima. Nada se hace en esta tierra porque la gente se le ocurre hacer o porque yo tengo autoridad política, tengo autoridad ministerial, tengo nada. Como aquellos que dicen, yo tengo el don. ¿Qué don tenemos? Nadie tiene nada. Si alguien tiene algo es porque Dios te lo delegó. Así que no podemos decir yo tengo. ¿Qué le estamos sacando la gloria a Dios? Y Dios dice que Él es muy celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Ahora sí le vamos a dar otro fuerte aplauso porque toda la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, yo cuando escucho yo tengo el don de la sanidad, yo tengo el don de la prosperidad, me agarra una cosa fea en el cuerpo. ¿Por qué me agarra esa cosa fea en el cuerpo? Porque si tenemos algo es por amor y misericordia de Dios. Todo te lo da el Señor. Va a decir el Señor, vos tenés el don de la sanidad, yo me corro. Entonces vos sanás en tu nombre, sana. No, hermano, todo es del Señor. Nosotros no somos nada ni servimos para nada. Todo te lo da el Señor. Para Él es la gloria, para Él es la honra y para Él es el agradecimiento. Amén. Entonces, resistió a todos los seres, a todos los deseos humanos, Jesús, y carnales, de rebelarse y volverse atrás o desesperarse. Pero Jesús, por el contrario, se inclinó a la oración. Tenemos que comenzar a inclinarnos a orar. Dejemos de hablar y oremos más. Porque la gente, y el mundo, habla. Yo en la reunión anterior dije que Dios no nos llamó a ser opinólogos. Dios nos llamó a que creamos en Él y en su palabra. Yo cada día me parezco al pastor. Me costó 40 años, porque va a ser casi 44 que estoy casada. Me costó 40 años dejar de hablar más, menos. ¿Sabés por qué? Pues yo decía, ay, Hugo, vos siempre así que no querés que hablemos. ¿Para qué vamos a hablar? Si hablar es perder tiempo. Hablemos con el Padre, hablemos con Dios. Me costó, pero lo estoy entendiendo de tal manera que no tengo más ganas de hablar. Porque hablar
es perder tiempo. Oremos, clamemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y vamos a tener una vida diferente. Vamos a tener un camino allanado, que aunque haya oposición, aunque haya conflictos, aunque las brujerías estén más que nunca, aunque la envidia esté más que nunca, aunque la crisis económica esté avanzando, nosotros ni nos enteramos porque tenemos una cobertura especial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la sangre del Cordero nos cubre. ¿Sabías una cosa? Que el diablo, las enfermedades, la oposición no puede traspasar la sangre del Cordero. Entonces vos cada mañana, en vez de levantarte y de sentirte mal y llamar a tu vecino, a tu familiar, Señor, me cubro con tu sangre poderosa, de la cabeza a los pies. Cubro mi vida, mi entrada, mi salida, mi familia, mis hijos, porque hay madres, visto, que cuidan a sus hijos como el oro. Pero ¿sabés una cosa? Vos podés cuidarlo mucho a tus hijos, pero va a llegar un momento que no vas a estar donde están tus hijos, pero sí está el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando vos no estés, va a estar el Espíritu Santo cubriendo a tus hijos y no va a haber nada que los dañe. Amén. Tenemos que ser buenas madres, buenos padres, pero nosotros no podemos cuidar ni nuestra vida ni la de nuestros hijos, solamente lo puede hacer el Señor. Amén. Entonces, busquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y vamos a tener un camino allanado, un camino allanado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se inclinó a orar en oración sobre el pecho de su Padre. ¿Y qué pasó? Y tras un tiempo de oración intensa, Jesús aceptó los acontecimientos que iban a producirse. Aceptó, le costó. Yo no te estoy diciendo que no te va a costar en la vida las situaciones que el Señor te va a presentar. Si le costó a Jesús, nos va a costar a nosotros. Pero si recurrimos al Padre en oración, nos arrodillamos y creemos, cuando nos levantamos de esa oración, vamos a tener la fuerza suficiente para poder cumplir al pie de la letra lo que Dios nos ha dictaminado, como Él lo pudo cumplir. Y Jesús aceptó los acontecimientos que iban a producirse y se levantó de la oración lleno de amor, de gozo y la paz de Dios. ¿Para qué? Para ir a la peor muerte de cruz. Quizás vos te tenés que levantar en oración para poder llegar a la iglesia, porque hay fuerzas demoníacas que te estiran para un lado o que te estiran para el otro. No puede ser, tenemos que vencer, hermanos, porque hay personas que todo el momento de culto tienen un drama. O se les rompe el auto, o se enferman, o se caen, o tienen un llamado telefónico. Tenemos que vencer obstáculos. Lo que le pasó a Jesús nos pasa diariamente a nosotros, no trágicamente como le pasó a Jesús, pero son fuerzas demoníacas para que vos no cumplas el plan y el propósito y algo tan importante como es alimentarte espiritualmente. Porque, hermano, así como nos alimentamos físicamente para que nuestro cuerpo esté fortalecido, si nos falta este alimento espiritual que es la palabra, nos vamos a nutrir espiritualmente, y un espíritu fortalecido, el cuerpo camina solo, pero un espíritu debilitado, un resfrío te mata. Amén. Así que tenemos que pedirle al Señor la fuerza suficiente para poder llegar a la casa de Dios, porque Jesús dijo que era necesaria la congregación, donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Jesús, Él estaría. Si Él lo dijo, lo tenemos que aceptar. Yo era alguien que, como mi mamá lo hizo apartar a mi papá nació en una iglesia, nació de bebé, de evangélico. Amén. ¿Y qué pasó? Cuando se casó, a los 20 años, yo lo cuento mucho los jueves y los viernes, pero hay muchos de ustedes que no lo sabían. ¿Qué pasó? Se casó, por eso ojo a las mujeres, con tremenda labor. Lo hizo apartar a mi papá del evangelio. Lo hizo apartar. ¿Y qué pasó? Cayó un espíritu de mucha enfermedad sobre mi casa. Y yo, como siempre escuchaba así, por eso yo le tengo terror a los que se apartan del camino. Terror. Primero te va a ir todo bien, para que vos digas, nada, viste, me fui de la iglesia, me va mejor. Porque el diablo es un engañador. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Mas Jesucristo ha venido a darte vida y vida en abundancia. Cayó un espíritu de enfermedad porque lo apartó a mi papá del evangelio. Entonces yo, escuchando y viendo todo eso, y yo después mi mamá intentó ir un poco más a la iglesia, por eso yo trato
como creo que Jesús también está tratando eso. No está mirando si vos sabes mucho la Biblia, las palabras proféticas, las palabras de revelación, como todos me tienen harto con tanta palabra. Pero no ponen en práctica lo que declaran. ¿Y qué pasó? Mi mamá fue a la iglesia, pero no pudo soportar lo que muchos no soportan. Las pruebas, que uno lo miró, porque se hacían campamentos, me acuerdo en esa época, todavía existe la iglesia, acá en Biel y Cobo. Y había un campamento y que uno no la miró y otro la miró, nosotros éramos chiquititos, se volvió a apartar del camino y nunca más quiso volver a la iglesia. Cuando mi esposo escuchó el programa por radio, iglesia evangélica, porque él estaba muy enfermo, ni loca yo quería ir a la iglesia. Porque la palabra de Dios dice, mejor no ir antes de ir y no permanecer. Entonces yo, ¿viste? No era tonta. Digo, mejor no voy. Porque yo no sé si él va a poder aguantar las pruebas. Yo era chiquita y lo había entendido, hermano, y no conocía la palabra. Yo decía, no, yo no voy a ir. Porque con ese carácter, porque el carácter es tremendo, con el carácter que tiene que no aguantar, claro, él siempre, viste como dice, que él siempre pelea por la justicia. Acá no hay justicia que valga. El que se quiera defender la vida la perderá, más aquel que la pierde por el Jesús ganará la vida eterna. Y yo digo, este que quiere la justicia, ¿qué va a aguantar? 5 minutos. No quería ir, no fui. Él fue 1 semana o 2 semanas, solo. La primera vez que fue a un lugar solo. Y yo me quedaba con mis 3 hijos en mi casa y en el negocio. Y un día me dijo, no, yo no voy a ir, le decía. No, yo no voy a ir. No quería que caiga ningún espíritu de enfermedad en mi casa, ninguna locura, porque como yo no fui, me iba a salvar. Pero un día me dijo, ¿te vestís y vamos? No, le digo. Sí, porque dice, escuché en la iglesia que dice que Jesús no va a venir a buscarlos en la casa, va a venir a buscar a la iglesia, y vos estás en casa. ¿Sabés qué? Me agarró un wiki, un chucho, me vestí y me fui con él. Y después, viste que hacían la entrega. Y yo no me quería parar para entregarme. Me dio un saque, ¡entrégate! Y me entregué. Porque entendí, hermanos. Entendí que en mi casa no iba a haber salvación. Amén. Pero después tuve que luchar. No me fue fácil a mí. Yo agarraba la cartera cada rato porque él se quería ir. ¿Por qué se quería ir? Porque no aguantaba las pruebas, no aguantaba las circunstancias. Era fuerte. Acá ustedes viven una vida color de rosa, hermanos, a lo que yo viví. Pero eso me enseñó a estar fortalecida hoy. Amén. A no estar con ñañas. A no estar con ñañas. Porque el ñañoso no aguanta ni un día. Entonces tenemos que estar firmes, fortalecidos en Dios y en su palabra, y aguantar lo que venga, porque Jesús aguantó más. Esteban fue el apiedrado, y ojo que vienen tiempos finales donde muchos, vamos a ver quién resiste, Así que la ñaña empezó a desalojarla de tu mente, de tu corazón y de todo, porque vienen tiempos difíciles. Amén, que solamente va a poder permanecer aquel que mire a Cristo, que ame a Cristo y que recuerde lo que Cristo padeció por cada uno de nosotros. Amén. Entonces me levanté y fui a la iglesia y nunca más falté un solo día. Amén. Y tuve que pelear y tuve que resistir las pruebas, las dificultades. Pero yo dije, yo no voy a ser una hoja seca. Porque tenemos que tener, hermanos, no ser... Ay, tengo un pelo que se me metió en el ojo. Tenemos que ser personas que el sí sea sí, que el no viene cualquiera y te dice cualquiera lo besa y vos te la crees. Vos tenés que creerle a Cristo. Yo no soy una persona influenciable. Y yo eso es lo que te animo en este día, que no te dejes influenciar por nada. Vos tenés que mirar solamente al autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Y al no ser influenciable, nadie me pudo sacar hasta el día que lo decidí yo. Dale otro fuerte aplauso. A mí nadie me sacó, me fui porque quise sola. Cuando Dios me llamó, fui. Y cuando Dios me dijo que no, me salí. Y fui dictaminado por mí. ¿Sabes por qué? Porque tuve un sueño que Dios me marcó todo. Y mi esposo, hoy ya no vamos más a la iglesia. ¿Qué? Si yo era una persona que no falté nunca.
No, porque entendí lo que Dios me había hablado en el sueño, hermanos. Fue algo, una película. Entonces, Dios me habló y yo salí. Pero yo no salí antes que Dios no me lo diga. Amén, porque yo no soy una persona influenciable. Soy una persona obediente a Dios. Y te puedo garantizar que si vos sos una persona obediente a Dios, en el medio del campo vas a tener frutos de bendición. Dale otro fuerte aplauso a Dios. No te muevas en la comodidad. Yo estaba cómoda y Dios me mandó a la incomodidad, pero me está preparando una comodidad eterna que es en el cielo, donde caminaré por calles de oro y mar de cristal. La comodidad me va a mandar al muere. Pero porque Dios te llama a estar incómodos. Por eso, hermano, no te acomodes mucho en la silla. No te acomodes mucho en la... Yo tenía una vida de color de rosa. Total, cerraba la puerta y el que tenía que preocuparse por las almas no era yo. Ahora cambió toda la situación. Era más el otro. Porque todos queremos hacer lo grande. Pero nadie está en estos zapatos. Que conformo uno, que conformo al otro, que uno se enloquece, que el otro se enloquece. Y antes yo también enloquecía, porque no sabía. Por eso pido perdón por lo que enloquecí. Qué triste es enloquecer a los siervos de Dios. Amén. Porque va a llegar un momento que Dios te va a pagar, te va a cobrar facturas. Porque, hermanos, es muy importante la salvación de las almas. Yo ahora no soy sonsa. No soy sonsa. Yo sé que hay cosas feas que tengo que cortar, pero no las voy a cortar. Que las corte Dios. Porque no quiero llegar al cielo y presentarme delante del juez justo y que me diga que por mi culpa un alma se perdió. Que Él haga con esa alma lo que Él quiera hacer. Yo no voy a hacer nada. Amén. Yo no soy el dueño de tu vida, la dueña de tu vida. El dueño de tu vida se llama Jesucristo. Por eso la gente me pone loca a los pastores que dicen, ay, porque en mi iglesia, ¿qué iglesia? Si la iglesia no es tuya, la iglesia es de Cristo. Ay, porque en mi iglesia, ¿y por qué no venís a mi iglesia? Hermano, la iglesia es una. Cuando decimos mi iglesia, le estoy robando la gloria a Dios. Y vos sabés por qué estamos cumpliendo 16 años consecutivos en este lugar. Porque mi esposo y yo no le robamos las almas a nadie. Cuando me fui y no sabía que me iba. Porque yo me fui un domingo como todos los domingos. El domingo a la noche recibo ese sueño y el lunes a la mañana me levanto y le digo a mi esposo, no voy más a la iglesia. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Dios me habló anoche y me dijo esto. Hermano, una película. Me agarró tanto temor que la que no quería dejar la iglesia, no, hermano, no fui nunca más. Y tardamos un año en abrir la iglesia. Y vinimos solitos acá, repartiendo volantes por la calle y éramos 6, 7 personas. Si el Señor estaba de acuerdo con la profecía que nos había dictaminado, iba a funcionar. Si no, no iba a funcionar. Porque yo no voy a hacer que funcione, esto no es una verdulería, no es un kiosquito, no es un relinche que se me va, porque hay muchos que tienen delirios de tener. Ahora, porque ahora el boom es iglesias. Ahora todos quieren poner iglesia. Cuando yo puse el kiosco, hermanos, yo tengo eso que me persigue, que todos quieren hacer lo que hacemos nosotros. Yo puse un kiosco, salgo a la calle a los 4 o 5 días, había un kiosco en la otra cuadra, que miraba así, a ver a qué hora yo cerraba. Y a mí, conmigo no van a poder. Yo de terco peor, en el sentido de que a mí no me van a vencer. Yo abría a las 8, él abría a 7:30. Entonces él abría a 7:30 y yo abría a las 7. Él abría a las 7, yo abría a 6:30. Los cansé. ¿Qué pasó? A la noche yo cerraba a las 9, cerraba a 9:30. Y a mí, hermanos, no me vengas a apurarme porque no vas... No, 9:30. Ah, cerraba a 9, cerraba a las 10. Cerraba a 10:30. Llegué a cerrar a las 12, pero cerraba yo después. Pero nunca le di la oportunidad que él cierre primero. Y ahora con las iglesias, acá en la Avenida de la Plata hay 10 iglesias por lo menos. Todos ponen iglesia. ¿Y sabés qué hacía? Después al otro lado, una ventanita, otro kiosquito.
cerré yo porque me dediqué para la obra de Dios, cerraron todos los kioscos. Hermano, el diablo te persigue. A ver si vos bajás los brazos, si vos te deprimís, si vos decís, no, me pasa, si yo me pongo a fabricar sombreros salen todos sin cabeza. Eso es lo que vos decís. Eso es lo que vos decís. Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de autoridad y de dominio personal. Entonces, ¿qué hice yo? Me mantuve siempre firme en mi trabajo celular y me mantuvimos siempre firmes en la iglesia. Y nunca tuvimos que cerrar las puertas porque no entró una persona. Amén. Siempre vino gente, y no gente que yo llamé por teléfono. Gente que vino impulsada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso esta iglesia permanece abierta, porque no le robamos las almas a nadie, ni le decimos vení a mi iglesia. ¿Qué venía a mi iglesia? La iglesia es de Jesucristo. Amén. Y no podemos ser robones de almas. Las almas van a ir donde Dios dictamine que vayan. Amén. Porque Él no jugó en la cruz. Él fue como cordero al matadero sin abrir su boca para salvar las almas. Esto no es un juego, esto no es una verdulería, esto no es un kiosquito, a ver que vamos a sacar la clientela. Esto es casa de Dios y puerta del cielo, donde venimos a encontrarnos con la palabra de Dios, la que reconforta nuestra alma, la que sana nuestro cuerpo, la que prospera nuestras vidas de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por eso no le tenemos miedo a las crisis, porque en todas las crisis el Señor sigue siendo el mismo. Amén. Y Dios te va a prosperar. Hoy estaba hablando con Genaro que tuvo una bendición económica tremenda. ¿Por qué? Porque él hace 16 años, hablando de la fidelidad, que él es fiel a Dios, a su servicio. Y Dios es fiel a él. Y lo va a prosperar y lo va a bendecir. Lo sacó de la muerte, lo sacó de tantas situaciones. ¿Por qué? Por su fidelidad. Y como hablé en la reunión anterior de Dorca, ¿qué quiere decir? Tabita, por darle a los pobres, por hacer vestido a las viudas, por ser bondadosa, murió y Pedro oró y resucitó. ¿Y por qué resucitó? Por su bondad para el prójimo, como tantas hermanas acá que vienen y traen alimento para los necesitados. Estaba mirando que no vino Mercedes hoy. Gloria a Dios. Ella es una anciana, hermanos, que viene jueves, viernes, sábado, domingo y viene con la bolsa llena de mercadería para que hagamos comida para los necesitados en Congreso. ¿Qué es esa mujer? Una Tabita. ¿Cómo puede ser que tenga más de 80 años y no tiene un resfrío? La misericordia, el amor del Señor está sobre ella. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, resistió todos los deseos humanos y carnales de rebelarse y volverse atrás o desesperarse. Jesús, por el contrario, se inclinó en oración sobre el pecho de su Padre. Y tras un tiempo de oración intensa, Jesús aceptó los acontecimientos que iban a producirse y se levantó de la oración lleno de amor, gozo y la paz de Dios. Como te tenés que oír hoy, lleno de amor, de gozo y de la paz de Dios. Vamos a Mateo. Mateo 26, 46. Dice, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Jesús dijo eso. Jesús sabe todo de nosotros. Sabe el que te va a traicionar. Él sabe el que te va a hacer las cosas que a vos no te gusta. Él sabe todo, hermanos. Entonces, Mateo 26, 46 dice, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. A medida que él caminó hacia el huerto, Jesús dijo, se acerca el que me entrega. Él sabía, levantado, dice, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Él sabía lo que le iba a suceder. También sabía quién era Judas, porque si él estuvo conviviendo con Judas. Él estuvo con Judas, él sabía que lo iba a traicionar, pero sin embargo nunca abrió su boca. Seamos imitadores de Jesús. Hay personas al lado nuestro que nos van a traicionar. No las mires mal, no las desprecies, porque Jesús no despreció a Judas. Se mantuvo en su postura de amor, de bondad y de misericordia. Yo antes no me gustaba algo, en la otra iglesia me miraba con cara mala. No me enseñaron el amor.
Me enseñaban palabras proféticas, palabras apostólicas, pero nunca me enseñaron el amor. Que sin amor nadie verá a Dios. Gracias, mi amor. Él sabía que lo que le iba a suceder, también sabía quién era Judas. Como debió de haberle dolido el corazón a Cristo al mirar a la cara, a los ojos de Judas. Uno de los 12 escogidos para ser el punto principal de su ministerio. A veces el que más al lado está tuyo es el que más te traiciona. Estuvo al lado de él, le enseñó, amén, las enseñanzas. Estuvo en las partes principales de su ministerio de enseñanza. Alguien a quien las manos santas del Salvador le habían lavado los pies. Sin embargo, tenía maquinaciones satánicas o Judas que lo iba a entregar. Alguien que le había escuchado las palabras de vida y verdades de Dios de la misma boca de Jesús. Hermano, ¿y vos te preocupás por las insignificancias que te pasan? Hermanos, él iba a la peor muerte de cruz y le entregó un discípulo más cercano, el más cercano, el que le lavó los pies, el que compartió palabras de su ministerio, él lo entregó. Por eso, hermano, yo cuando me meto en esto, nada me preocupa. Es un bálsamo de paz, de alegría, de gozo, de saber que si nada te pone mal es porque estás realmente en el espíritu y no en la carne. Porque la carne se duele, la carne se lastima, la carne te agarra depresión. ¿Cuántas personas no pueden? Están en los psiquiatras y te dan esas pastillas donde cada vez estás más tonto y tonta. Es lo que quiere Satanás. ¿Y por qué caen en depresión y van a los psiquiatras? Por su carne dolida. Pero si tu mente es renovada por el poder del Espíritu Santo, no hay dolor que se acerque a tu vida. Amén. No hay dolor que se acerque a tu vida. Porque el Espíritu te fortalece. El Espíritu te levanta. El Espíritu te eleva a la altura espiritual donde Cristo está arriba, arriba, arriba. Porque acá abajo se mueven los espíritus inmundos. No mires para abajo, mira para arriba. Entonces, escuchaba las palabras y las verdades que salían de Jesús y lo entregó. Pocas personas han disfrutado los privilegios que Judas había tenido. Sin embargo, Judas, lleno de la oscuridad, porque otra persona sin ser lleno de la oscuridad no pudo haber hecho lo que hizo Judas. Judas, lleno de la oscuridad del infierno y de la maldad de Satanás, se transformó en traidor y delator. Aunque vos viste que después se suicidó porque se arrepintió. Y él fue salvo. ¿Sabés por qué? Porque es la única persona que se suicidó y fue salva. ¿Sabés por qué? Porque Jesús, cuando murió, fue al infierno y volvió a predicar a todos los que estaban encadenados. Y Jesús automáticamente, ¿sabés cómo salió corriendo atrás de Jesús, no? Otra que si se había arrepentido, reaccionó, se dio cuenta lo mal que había hecho en haber delatado a Jesús. Así que no está en el infierno Judas. Es la única oportunidad que tuvieron, pero hay personas que estando en el infierno y Jesús fue a predicarle, tampoco se han convertido. Porque hay gente dura, incrédula, que no puede llegar a entender que Jesús era el Salvador del mundo. Él era su amigo, un discípulo, un compañero íntimo. Porque a veces cuando te falla alguien, que vos tenés un vecino, un conocido, bueno, si estás en la carne sufrís un poquito, pero no es. Pero alguien que estaba al lado tuyo, tu amigo íntimo, tu discípulo. Pero sin embargo Jesús recurrió al Padre y pudo soportar esa traición. Eso es lo que yo te quiero impartir en este día. Que puedas soportar traiciones, que puedas soportar dolencias, que no andes en la carne, sino andes en el espíritu. Yo quiero que te conviertas en hombres y mujeres fortalecidos, guerreros, a la altura de Jesucristo, que por más que te lancen con dardos, vos vas a superar todo lo malo, porque tenés las fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínate lo que sufrió Jesús. Él era su amigo. Mira, hermanos, yo te hablo no porque lo leí, te vuelvo a decir lo mismo. No porque lo leí en un librito, porque a mí me pasó.
Y te voy a decir esto porque no es muy lindo lo que te voy a decir. ¿Yo sabés por qué no me duelo más por nada? Porque yo tuve una traición muy grande con mi mamá. Fue una madre excepcional hasta que me puse de novia. ¿Viste esas madres castradoras? Que no hay novio que le guste. Bueno, ¿qué pasó? No quería que yo me case. No quería que yo me case. Y yo casi tomo la decisión, porque ella fue una buena madre. Y yo dije, no, pero yo no me quiero. Porque una sola vez en la vida viene el amor verdadero. Ese amor que ya no existe mucho, pero es una sola vez. Lo demás, viste, ya no es lo mismo. ¿Y qué pasó? Ella fue la que fue una bruja, con una foto mía para separarme de mi esposo. Yo tenía 16 años. A mí no me vengas a mí a decir, ay, pobre, tiene problemas. ¿Cómo no va a ser nerviosa? Ay, cómo, pobre, tuvo una mala vida. No, hermano, peor vida de la que tuve yo y sin embargo no soy una renegada. ¿Sabés lo que hizo ella? Bueno, fue la bruja, todo. Yo me peleé como un año. Vos no sabés lo que sufrí yo, sufrió mi esposo. Porque nos queríamos, pero en la brujería no teníamos a Cristo. Después nos volvimos ¿cómo es? A juntar, a reunir. Y yo ya estaba tan cansada de los malos tratos de mi mamá, porque era una cosa, sí se había dado vuelta. Tuve que asimilar y comerme esa traición. Porque yo decía, ay, cualquier persona, no importa, pero que mi mamá me haga esto. Mi mamá, pero yo no sé, pude superarlo. Yo sabía que hacía, iba al colegio secundario y mientras iba y venía le pedía a Dios. Y le pedía a Dios, y le pedía a Dios. No a Jesús porque no conocía. Un día, porque yo tengo esas decisiones, ¿viste? Que me agarran esos impulsos, esa autoridad y le digo a mi esposo, mira, porque vivíamos peleando por la brujería que me estaba haciendo ella y yo no lo sabía. Le digo, mira, teníamos ya 19 o 18. Le digo, nos vamos a casar o nos peleamos para siempre. Tomé esa decisión. Cuando se lo dije a mi mamá, me dijo, vas a venir arrastrada como una víbora. Eso me dijo, hermanos. Mirá, ¿vos te parece que yo, si no era un plan de Dios, puedo estar parada hoy acá? Así voy a venir arrastrada como una víbora, vas a quedarte con las ganas. Bueno, imagínate que si me hubiese ido mal, jamás hubiese ido arrastrada como una víbora. Esa autoridad te quiero impartir a vos, hermanos. ¿Qué pasó? No pudo hacer otra cosa. Porque dijo que sí, que me iba a firmar porque teníamos 18 años. Yo le escuché, es feo. Me agarraban unas taquicardias porque yo le escuché a ella y a mi papá decir, dejala, Norma, dejala. Quédate tranquila, porque se va a casar, pero en el civil le levanto la tapa de los sesos con un tiro. Hermano, yo tenía 18 años. Yo sola, no es la juventud de ahora, hermano, que son todos liberales, hermanos, que todos... No, era chica yo en ese sentido, yo no tenía calle. No como ahora, viste que a los 10 años era otra cosa. Hermano, yo parecía que se me iba a salir el corazón por la boca, así me hacía el cuerpo. ¿Vos podés creer que una semana antes yo trabajaba, me llama que lo levantó a mi papá un camión y lo revolvió y nunca más se pudo levantar de esa cama? No es lindo lo que te estoy contando, no es lindo lo que te estoy contando, pero Dios bendice a sus hijos. El que bendice será bendito y el que maldice se maldice a sí mismo. ¿Y qué pasó? Me llamó para pedirme plata a mí porque no tenía un peso. Me acuerdo 5 pesos le había prestado, que en aquel tiempo era una fortuna. Hermanos, y tuvo que ir ella a firmar porque mi papá no se pudo levantar de la cama. ¿Cómo no voy a creer en Dios? A mí no me gusta lo que te estoy contando, pero te lo estoy contando para que veas que de la justicia divina no se escapa nadie. Y yo no tenía a Cristo. Me caso. No me fueron bien los primeros años de mi vida, por eso a mi esposo le agarraban esos ataques que quedaba medio cuerpo paralizado, con dolor de cabeza, seguro las porquerías que le seguiría haciendo. ¿Y qué pasó? Un día viene a mi casa y el diablo habló a través de mi boca. ¿Y sabés lo que me dijo? Ay, dice, yo a vos no te pude hacer nada.
encima me lo dijo. A vos no te pude hacer nada. Dice, porque me dijo la bruja que tenés un espíritu fuerte. ¿Y por qué te estoy contando esto? Ponete fuerte, hermano, si no el diablo te va a aplastar. Amén. Toma decisiones bajo la cobertura divina del Espíritu Santo, que aunque te hagan brujería, aunque te hagan miles de cosas, yo siempre le digo a los chicos que si alguien está en contra de sus noviazgos, peor contra que yo no la tuvo nadie. Y sin embargo, salí victoriosa. Porque lo que Dios terminó, nadie lo puede frenar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabés lo que me decían a mí? ¡Oh! Vas a durar 3 meses de casada y te vas a separar. Las personas envidiosas, las personas malas. Hace 45 años que nadie me pudo destruir. Entonces, no me vengo, no, ay, porque tengo la oposición de mi mamá, ay, porque tengo la oposición de la vecina, ay, porque hermano, por más que tengas la oposición de quien tengas, si tenés el respaldo de Jesucristo, por un camino podrán hacer mal y por 7 rapidito tendrán que huir, porque el Señor va a salir a tu defensa. Y esto no lo leí en un libro, me pasó a mí. Me pasó a mí y no soy ni relegada, ni nerviosa, ni hice con mis hijos lo que me hicieron a mí. Vos sabés, hermanos, que antes de llegar al Evangelio, pues yo tuve a Claudio y a Fabián y no era creyente, yo le dije, el día que mis hijos se pongan de novio, no me voy a meter en nada, porque no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y ahora, ¿sabés qué me dicen? Que yo no me meto, que no voy, porque, viste, nunca nadie vamos a conformar a todos. Yo soy una persona que a mí no me gusta molestar a mis hijos. Yo jamás los voy a visitar. Ni ellos me vienen a visitar si no me llaman por teléfono. Hay un respeto mutuo. Yo no me meto en la vida de ellos y ellos no se meten en mi vida. Y yo le dije, Señor, el día que yo tenga hijos, quiero que ellos disfruten todo lo que yo no pude disfrutar. Amén. Es muy triste lo que a mí me ocurrió, pero era un plan de Dios para que yo hoy te lo pueda contar a vos y que no te achucharres por ninguna cosa. Amén. Enfrentá a Satanás en el nombre de Jesús, no con palabras fuertes, sino en el espíritu, con ayuno, con confianza de saber que el Señor te va a defender. Amén. El Señor te va a defender. Llegó un momento que desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron los dos? Mi mamá y mi papá, solitos. Venían a visitarme, hermanos, y los chicos, los dos varones, a la noche lloraban. ¡Ah! Los llevaron al médico, no tenían nada, se retorcían como víboras. Fabián. Y un día yo, en mi ignorancia, dije, Señor, porque mi esposo me dijo, tiene un discernimiento, tenía 18 años, me dijo, tu mamá es bruja. Hay que asimilar que te digan a los 17 años, tu mamá es bruja. Yo no me entraba por la cabeza. Y después lo entendí. Entonces, yo igual, no, a veces me entendés. Era mi mamá, nunca le decía mal ni nada. Como los chicos se volvían locos, un día, era una vida trágica la mía, no dormíamos ni de noche ni de día, porque lloraban. Los llevaba al médico, no tenían nada. Un día le dije, Dios, escuchá bien lo que te digo. Es fuerte lo que te voy a decir. Le dije, Dios, si es verdad lo que me dijo mi esposo cuando teníamos 18 años, que mi mamá trae influencias feas a mi casa, yo te pido que no venga más. Y si no, que siga viniendo, pero que cambie. Yo quiero confiar en ella. Yo quiero ser como todas las personas del mundo, tener una mamá que pueda contar con ella. Hermanos, me voy a la puerta, en el negocio donde tiene Fabián ahora. Y me paro, me saluda ella y todo, se va. Y yo la miro, ¿viste? Y caminó 2 cuadras, y no la dejé de ver porque dobló. Fue la última vez que la vi. Dios me escuchó. ¿Sabes qué pasó? Pasó 1 mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses y yo no la quería llamar porque yo le había pedido eso a Dios. Llegó a los 3 meses y la llamo. La llamo a la casa y me atiende una persona que no conozco. No, dice, su mamá, acá no vive más nadie. Acá la compré yo la casa, hace 1 o 2 meses. Es el día de hoy que yo no supe nunca más su panadero. Amén. Hermanos, a mí me impacta Dios. Yo no peleé, nunca le falté el respeto, no fui agresiva con ella, al contrario,
Te cuento algo que se lo conté el otro día a la pastora Alicia. Yo siempre busqué la paz sin saber la palabra de Dios. Mi mamá no me dejaba ir a la casa de mi novio los domingos. Y mi suegra me preparaba una comidita rica. ¿Y sabés qué hacía? Comía primero en la casa de mi mamá los fideos, las albóndigas, todas las cosas. Me iba así y comía de vuelta en la casa de mi suegra para complacer a las dos. Nadie lo ve, porque no creo que ni a mi esposo se lo conté jamás. Pero ¿quién lo vio? Dios. Porque todo lo que hagas en secreto, buscando la paz, te la va a recompensar el Señor. Amén. Y yo sufrí. ¿O qué te crees que no sufrí? Pero sin embargo, Dios me dio la fuerza suficiente para poder permanecer firme y no caer en depresión, caer en tristeza. Por eso cualquier pavadita se pone mal la gente. ¿Sabes por qué te cuento esto? Para que hoy tengas una inyección de fe, hermanos, y que nada ni nada te haga mal. Así que tampoco la maltraté, ni le discutí, ni la agredí. Yo, para que me deje, nunca salimos a un lado con mi esposo, con mi novio. Nunca me dejó ir a ningún lado. Y yo le traía masas, le traía, que yo trabajaba en una casa de bebé, le traía pulóveres, le traía... ¿Qué le importaba a ella? Me seguía haciendo la guerra. Hermano, yo, si no fuera por Dios, sería una persona despechada, una persona amargada. Pero sin embargo te estoy contando esto para que no te dejes bajonear por nadie. Amén. Porque si Dios con vos, y si Dios tiene planes de bendición, el diablo sabía todo esto y me quería truncar los pasos. Y no lo logró. No lo logró no porque él no lo quería lograr, sino porque yo no le di la oportunidad que él lo logre. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Imagínate lo que sufrió Jesús. Él era su amigo, un discípulo, un compañero íntimo, transformado en un traidor. Pero Judas no iba solo. Estaba con mucha gente, con palos, con espadas, para matar a Jesús. Qué triste, hermano. Entonces yo, al ver todo esto, lo mío fue un poroto. Incluidos en ese grupo estaban los jefes de la guardia, del templo, una compañía de soldados romanos. Por eso la gente me dice, ay, yo soy católica, apostólica, romana. Nosotros somos católicos, apostólicos, pero no romanos. Y los romanos lo mandaron a matar a Jesús. Pero la gente habla, viste, como escucha algo y repite. Los principales sacerdotes y ancianos. Él estaba afrontando personas hostiles, gente que lo maltrataba física y verbalmente. A mí me maltrataron física y verbalmente. Vas a venir arrastrada como una víbora. Claro, porque se pensó que su brujería iba a funcionar. Pero no funcionó. Y si aún hubiese funcionado, tengo la autoridad para ser arrastrada como una víbora. Amén. Estaba afrontando personas hostiles, gente que nos maltrataba física y verbalmente. Gente que le lanzaría no solo con insultos, sino también con golpes, látigos. Todavía hay una lista más larga de todo lo que le hicieron a Jesús. ¿Y vos te vas a preocupar por las tonterías que te pasan? No, hermanos, si Jesús por amor a vos, por amor a mí, pasó lo peor, lo peor. Los soldados lo desnudarían, lo escupieron. Qué terrible, ¿no? Porque a veces me dicen, ay, ¿por qué este me burló? Ay, porque, ¿sabes que al principio en esta iglesia, hermanos, se fueron un montón? Porque ahí, hermanos, se ríe de mí. El diablo te hace ver que se ríen de vos. No se ríe nadie de vos. Pero el diablo te hace ver que se están burlando de vos. Como se burlaron, mira, si vamos a seguir hablando, no nos vamos más. ¿Cómo se burlaron de Noé? Noé, ¿qué estás haciendo? Si nunca había llovido. ¿Se burlaron o no se burlaron? Pero cuando vino el diluvio, gritaban para entrar. No, yo no la cerré la puerta. Hermano, ahora se nos burlan. Hablamos, gastamos plata en volante, gasta en radio. Nos desgargantamos hablando de Jesucristo y se te burlan. Peor lo que le pasó a Noé. 120 años de burla y entraron 8. Por lo menos acá entran más de 8. A ver, y entraron 8. ¿Cómo se sentiría, no? Jesús que dio una nueva, Dios que dio una nueva oportunidad, tardó 100, mirá la paciencia de Jesús, de Dios, porque en ese tiempo estaba Dios. La paciencia de Dios. Pobre Noé, haciendo ese arca, 120 años de espera, y entraron 8. Y pasa hoy, no quieren entrar, le tienen miedo a entrar al arca, pero va a llegar un momento que van a querer entrar y nosotros ya no vamos a estar. Nosotros ya no vamos a estar. Entonces,
hay una lista de enemigos de Jesús, que sí, Pilato. Los soldados lo desnudarían, lo escupieron, las multitudes que lanzarían insultos y lo burlarían, los discípulos que huyeron y lo dejaron solo a Jesús. Porque a veces, viste, decimos, ay, ¿cómo que acá me abandonó, me dejó sola? No importa, hermano, sola igual vamos a seguir adelante. Mateo 26:56. Vamos a leer Mateo 26:56. Porque a veces muchas personas se creen que la iglesia son las personas. La iglesia, el Señor pagó un precio de sangre y nadie la va a destruir. Una persona, un familiar. Yo tengo cada testimonio que a veces no los cuento porque son tan fuertes que no sé si vos estás preparado para escuchar. Y no te asustes. Cuando abrimos la iglesia, Satanás entró como un rubarrón acá. ¿Para qué? Para que la cerremos rápido. Pero se pensó que estaba contando con 2 chorlitos que no conocían el poder de Dios ni conocían a Satanás. Y mi esposo a los 18 años lo conoció a Satanás antes de que vengamos a este lugar. ¿Y qué pasó? Un diluvio, un torbellino, y le dijeron a otra persona, déjalo solo a Fabián, déjalo solo, que vas a ver si vos te vas, la iglesia va a continuar. Hermano, yo lo bendigo a Fabián, pero si no estaría Fabián, la iglesia va a continuar igual, porque la iglesia no es Fabián. Hoy no está el pastor y la iglesia continúa igual. La iglesia es de Jesucristo. Amén, el que pagó precio de sangre por cada uno de nosotros. ¿Qué pasó? Y yo no lo sabía, lo que había dicho, pero Dios sí lo sabía. ¿Y qué pasó? Teníamos a Gata para pagar el programa de radio. Y esa persona de la familia tenía muy poco dinero. Pero yo, en mi poca sabiduría, porque hace 16 años atrás, no tenía el discernimiento que tengo hoy. La poquita alimento que había, me hacía una bolsita y le llevaba como una tonta los domingos y le tocaba el timbre a esa persona que le dijo a Fabián, déjenlo, y le llevaba los alimentos. Yo no sabía, como Jesús sí sabe, como sabía que Judas lo iba a traicionar. Yo no lo sabía, pero Jesús sí sabía su actitud y era creyente. ¿Qué pasó? Al poco tiempo le agarró un cáncer galopante y murió. Con Dios no se juega. Dios no la mató su actitud. La mató su actitud. Porque nosotros, hermanos, no estábamos acá jugando. Jesús no estaba jugando. Él fue a la cruz por la salvación del mundo. Y nosotros estamos aquí porque Dios ha dictaminado que se abra este lugar por una profecía, no porque nosotros queríamos abrir una iglesia, porque nunca se nos pasó por la cabeza, sino no es lo que nosotros queríamos, sino lo que Jesús quería. Y cuando Dios abre, no hay quien cierra. Pero cuando Dios cierra, no hay quien abre. ¿Le das otro fuerte aplauso? Somos peligrosos en el sentido que como tenemos buenas actitudes para con la gente, el Señor nos defiende. Amén. Y yo no sabía nada. Yo me quedé tan mal. Pero después entendí, cuando pasaron todos los acontecimientos, que su actitud de querer destruir la iglesia de Jesucristo produjo ese desenlace tan terrible, hermanos. Tan terrible. Pero tenemos que seguir siendo como Tabita, bondadosos, ayudar a nuestros enemigos. ¿Y qué pasó? A ver, los soldados los desnudaron y los discípulos huyeron y quedaron solos. Mateo 27:56. No, 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Hay cosas que van a tener que pasar. Hay gente que se va a tener que ir y te va a tener que dejar sola, porque es el plan de Dios. No te pongas mal. Todas las fuerzas del mal se habían reunido con el propósito de arrestar a Jesús y darle muerte. Todos los días se reúnen potestades de las tinieblas para destruirte. Quizás vos no lo ves, quizás vos no te das cuenta, pero están.
Pero vos con la autoridad de venir a la casa de Dios y obedecer su palabra, el mal no te llega. El mal no te llega. Jesús y darle muerte. Entonces, a ver la gran bondad de nuestro Salvador en circunstancias horrendas. ¿Cómo actuó? ¿Cómo podríamos ahora ser impacientes con lo demás después de ser testigos de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo? Porque Dios nos va a probar, ¿eh? A ver qué paciencia tenemos con los que nos dañan. Y Jesucristo para con sus asesinos, como podíamos desear el mal después de la benignidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo bondad con sus asesinos. Y nosotros tenemos que seguir teniendo bondad. Quizás hoy no te asesinan dándote muerte física, pero te quieren asesinar todo el tiempo en lo espiritual. Te quieren robar la fe. Te chupan la energía, te chupan las pocas fuerzas que tenés para congregarte, porque la envidia, los malos pensamientos, las oraciones en contra te debilitan. Sacudite en el nombre de Jesús y cuanto más sientas opresión, más vení a la casa de Dios. Porque la gente opta por lo contrario, se siente oprimida, se sienta y se mete a la cama. La cama no te va a sanar. Hermano, a mí me dijeron que si yo no hacía reposo, tenía 27 años, si yo no hacía reposo me iba a agarrar una trombosis y me iba a morir. Yo vine a mi casa, no estábamos todavía en la iglesia, después de haber tenido a Marita. Yo la tuve a los 26 y yo fui a la iglesia cuando ella tenía 3 años. Si yo no fui esas mujeres llorando, yo tenía un negocio, le iba a decir eso a mi esposo y le agarró un ataque al corazón, pobre. ¿Cómo yo? No tengo mamá. No tengo familia, tenía mis 3 hijos, me voy a poner en una cama. No le dije nada, no le tuve miedo a la muerte, sin no conocer a Cristo. ¿Y qué hacía? Atendía el negocio y cuando no venía gente levantaba la pierna. Hermanos, no fui, le dije a mi esposo, no puedo trabajar más, cerrar el negocio, busquemos otro trabajo. Eso es lo que quería Satanás. Amén. No le conté, ni le dije nada. Y escuché la voz del médico, que era la voz de Satanás, que me dijo, vos tenés que asumir, tomá a favor que voy a asumir. Vos tenés que asumir la enfermedad. ¿Qué? Y yo no conocía la palabra. No asuma lo que dice Satanás. Porque la gente del mundo te dice, vos tenés que asumir la edad, vos tenés que asumir la enfermedad. Yo no asumí la enfermedad. Y fui sana. Amén. Y fui sana. Entonces yo te puedo comprobar, te puedo decir a vos que a mí la cama no me sanó la obediencia a la palabra de Dios. Y no me sané hasta que fui a la iglesia. Y no me sané hasta que comencé a servir a Dios. Y no le dije al pastor ni a la pastora, no, yo no puedo servir en el lugar que ustedes me pusieron porque yo necesito hacer reposo. ¿Sabés dónde me mandaron? A estar parada en un coso de donaciones, porque acá tenemos guardadas las donaciones y si vienen, vamos, la agarramos y le damos. No, yo tenía que estar 7 horas parada a ver si venía alguien a pedir algo. Y parada. La comodidad no me sanó. Me sanó la obediencia a la palabra de Dios. Yo dije, si el Señor me dijo que me voy a sanar en el servicio, yo voy a obedecer parada. Hermano, todo lo contrario a lo que tenía, humanamente me pasaba. ¿Cómo me voy a sanar parada que necesito reposo? Y Dios me sanó. Me sanó la obediencia. Amén. Por eso yo te imparto a que le creas a Dios. Que por las llagas de Jesucristo vas a estar sano. Revelate a la enfermedad. No le creas a las mentiras del diablo. Créele a la verdad de Jesucristo. ¿Cómo entonces? ¿Por dónde íbamos que llamé? ¿Cómo podríamos entonces golpear físicamente o verbalmente a otra persona tras ver el toque sanador de nuestro Señor Jesucristo? Si Él cargó la enfermedad de la humanidad, ¿cómo nosotros? Por eso dice bien la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Viste, antes en el mundo queríamos los hombres más que nada. Ahora las mujeres también pelean, se pegan. ¿Cómo vamos a tocar un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, que el Señor pagó con su vida para salvar? Y nosotros lo vamos a golpear. Eso es un pecado total. A veces no nos ponemos a pensar, ay, pero vamos a la iglesia de Pipí porque vino un profeta. Hermanos, dejemos
olvidémonos de tanta profecía y comencemos a obedecer los frutos del Espíritu. Que las profecías ni los ciegos nos van a llevar al cielo. Nos va a llevar al cielo la bendición de Dios, la obediencia en la palabra de Dios y poner en práctica los frutos, el amor, la paz, la dignidad, la paciencia. Porque la primera de que nos damos vuelta no tenemos paciencia nada. Si nos pisan el pie ya nos fastidiamos. Si no nos saludan ya nos fastidiamos. Hermano, eso es carne. ¿Cómo podríamos golpear físicamente o verbalmente a otra persona tras ver el toque sanador de nuestro Salvador hacia un enemigo? Ser como Jesús, que seamos llenos de la gracia. Sin gracia no podemos obtener esto. Para responder a su manera y tenemos que mirar a Él. Si no miramos a Él, nunca vamos a adquirir su gracia. Si no le miramos a Él, jamás vamos a tener las actitudes de Él. Amén. Amén. Y vamos a finalizar con esto. Mañana, no sé si creo que está, aguántenme. ¿La pasaron mal conmigo? No. Ah, bueno, si no me voy yo, por la gracia de Dios, porque sin gracia, por más que tengamos intenciones de cambiar, no vamos a cambiar. Quiero que repitas conmigo: Padre, te damos gracias por las personas en nuestra vida. Gracias, Jesús, que nos hacen Volvemos a empezar. Padre, te damos gracias por las personas en nuestra vida que nos hacen necesitar tu gracia. Porque si no hay personas que necesitamos la gracia, no la podemos poner en práctica. Y gracias a las personas hoy podemos poner en práctica la gracia. Seguimos. Reconocemos que tu paciencia, tu misericordia y tu bondad nos permite no hacer daño a nadie, interesarnos verdaderamente y demostrar tu amor hacia los demás. En nuestro dolor y en nuestras lágrimas y en nuestro sufrimiento miramos hacia ti, corazón amoroso, para recibir dichas gracias en el nombre de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir a los demás, incluso hasta el punto de dar la vida por nosotros. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Me lo quise anotar para no olvidarme en ningún punto, en ninguna coma de esta simple oración que le estamos haciendo, no de labios, sino de todo corazón, para que el Padre descienda con toda la gracia sobre cada uno de nosotros y que podamos poner en práctica esa gracia con aquellos que todavía hoy no la tienen. Toda la bendición para este día, para tu vida, amigo, amiga que me estás escuchando, donde te encuentres, en cualquier situación que estés padeciendo, hoy el Señor te dice que seamos imitadores de Jesucristo, y lo que ojo no vio y oído escuchó son las cosas que Jesucristo tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y dejemos de jugar y busquemos a Dios de verdad.